lugares más importantes de la cultura maya. Este sitio es un paraíso para los amantes de la arqueología, la historia y la naturaleza. Es vecino de la zona arqueológica de Palenque, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. Enclavado en la selva, en un exuberante ambiente con ríos y cascadas a sus alrededores, Palenque posee una majestuosa vista para todos los visitantes que llegan a esta región. El clima es cálido húmedo, con un promedio de temperatura de 28 grados centígrados. El calor es muy constante, aunque por las noches desciende un poco. Es importante saber que por su condición montañosa y de selva llueve mucho, principalmente en el verano y en el invierno. Palenque es uno de los testimonios más importantes de la cultura maya. La antigua ciudad fue fundada cerca del año 100 a.C. y tuvo su mayor apogeo entre los años 600 y 800 después de Cristo. Fue fundada por el misionero dominico Fray Pedro Lorenzo en 1567 y se considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Se le dio el título de pueblo mágico hasta el 2015. Los nativos llamaban a Palenque Otulum, que es una palabra de origen chol que significa sitio cercado o fortificado. Tuvo su mayor esplendor bajo el reinado de Pacal el Grande, donde se construyeron la mayoría de los edificios que se conocen hasta ahora, pero fue abandonada en el siglo IV por razones desconocidas con la llegada de los españoles. En 1768 se hace la primera división territorial interna de la provincia de Chiapas, quedando Palenque en la alcaldía mayor de la Ciudad Real. En 1915 desaparecen las jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, quedando Palenque dentro de esta lista. En 1940 fue descubierta la zona arqueológica, pero se le dio el nombre de ciudad hasta 1972. En 1952 se descubrió la tumba de Pacal, el rey más importante de los mayas. En el 2014 se construyó el aeropuerto de Palenque, haciendo que el traslado hasta la zona sea mucho más fácil. El centro arqueológico de Palenque es la cuarta zona con mayor afluencia en todo el país, con una población total de 119.826 habitantes, de los cuales 58.452 son hombres y 61.374 son mujeres. Esto de acuerdo a la INEGI en el 2015. El Consejo Nacional de Población ha proyectado en que entre los años del 2018 al 2021 la población crecerá en un 3.7%. De las comunidades indígenas tenemos a los lacandones, los celtales y los choles. Los lacandones se llaman a sí mismos Hachwinik, que significa verdaderos hombres. Ellos hablan un dialecto del maya yucateco y sus hogares por lo general se encuentran cerca de los ríos, de los arroyos y de las lagunas, lo que les permite la pesca y el abastecimiento de agua. Elaboran collares a base de semillas y algunos objetos de barro y de madera. Los celtales se autodenominan Winik Atel, que significa hombres trabajadores. Los hombres y sus hijos se dedican a la milpa, mientras las mujeres se dedican al cuidado de su casa y al confeccionamiento de algunos utensilios y algunas vestimentas. Elaboran tejidos en telar con diseños mayas como huipiles, camisas y algunas servilletas. Y los choles se autodenominan Winik, que es un vocablo maya que significa hombre o varón. Sabemos, Palenque se caracteriza por sus grandes construcciones arquitectónicas, entre las cuales destacan el Templo de las Inscripciones. Se trata de un templo sobre un basamento piramidal escalonado localizado en el costado oriental. Tiene este nombre por 3 tableros de roca con inscripciones jeroglíficas, que se encuentran dentro del templo. Los jeroglíficos detallan la historia de las dinastías regentes de la ciudad y de los hechos de Pacal el Grande. La estructura está decorada con relieves hechos de estuco celeste y una serie de deidades mayas. En segundo lugar tenemos el palacio. Más que un edificio, se trata de un complejo de edificios interconectados que fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo de 400 años. Sobre una terraza artificial, está situado en la parte central de la zona arqueológica y su nombre se debe a la conjunción de patios, crujías y la torre de 4 cuerpos. Tiene esculturas y bajorrelieves en estuco de alto valor artístico. El tercero es el conjunto de las cruces, formado por el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada. Se trata de un conjunto de templos sobre basamentos piramidales escalonados, cada uno elaborado con relieves en su interior. Los templos conmemoran el ancestro del trono del señor Chambaul II, tras la muerte de Pacal el Grande, y muestra a nuestro señor recibiendo la grandeza de las manos del predecesor. Las cruces, a las que aluden el nombre del templo, son en realidad representaciones del árbol de la creación que se encuentra en el centro del mundo, de acuerdo a la mitología maya. Los residentes locales afirman que el Templo de las Cruces y el Templo de las Inscripciones son 2 de los templos más famosos o populares en Palenque. Otro de los elementos estéticos más importantes de Palenque, sin duda alguna, son las artesanías y sus técnicas, entre las cuales destacan el telar de cintura. Este es un instrumento utilizado por las artesanas chapanecas desde tiempos prehispánicos. Este consiste en un pequeño trozo de madera, superficialmente tratado para que tenga la forma de 2 palitos. A este se le debe atar un mecapal o una banda de
telar que ayuda a la tejedora a ajustar el telar a su tamaño y comodidad. Esta banda va unida a la tejedora, mientras que el otro extremo suele atarse a un poste, pared, árbol o cualquier soporte estable que permita tensar la tela. Gracias a esto, las tejedoras obtienen el espacio de trabajo que necesitan para comenzar a crear bellas piezas mediante la inserción de hilos. Los residentes locales afirman que entre las 3 artesanías más populares en Palenque se encuentran las prendas y accesorios bordados. Claros ejemplos son las blusas, aretes, bolsas y brazaletes. En segundo lugar tenemos las piezas de cerámica y madera, entre las que destacan las joyas de ámbar, platos y ollas. Música. En la música tenemos principalmente la marimba, zapateados, sones chiapanecos, música ranchera, norteñas, entre otras. Bailes. Los bailes tradicionales que se pueden admirar en Palenque, Chiapas durante las fiestas locales son el rascapetate, el torito, las chapanecas, el niño dormido, el cachito, la marucha, la danza de los parachicos, entre otras. Pero, con base en las encuestas realizadas, se tiene que el baile tradicional más representativo de Palenque, Chiapas es la danza de los parachicos, con el 61.5% de los encuestados. Gastronomía. En la cocina de Palenque predomina el sabor autóctono, como los tamales de chipilín, el pato en chirmol, el chote con momo, el pescado sudado o el salpicón de venado. Pero con base a las encuestas realizadas a residentes de Palenque, se obtuvo que los tamales de chipilín son el platillo más representativo de Palenque, con el 53.8% de los encuestados. En las bebidas tradicionales se encuentra el tascalate, el pozol, la chica, el café de olla, el baché, entre otras. Y por último, en los dulces tradicionales se encuentran los elaborados a base de miel de abeja. Sin embargo, con base a las encuestas realizadas, se obtuvo que los buñuelos de maíz son el dulce típico más representativo de Palenque, con el 53.8% de los encuestados. Respecto a la cultura, se dice que Palenque es la cuna de la cultura maya. Existen 3 deidades relacionadas con el Templo de las Cruces, Yi-1, Yi-2 y Yi-3, que les parece simbolizan los 3 niveles cósmicos. Yi-1 es el dios del Templo de la Cruz, dios celeste y con atributos acuáticos, y es posiblemente el sol naciente y celeste. Yi-2 está relacionado con el Templo de la Cruz Foliada, el cual es símbolo del nivel terrestre por representar el maíz recién nacido, la fecundidad agrícola, el relámpago y el poder de los gobernantes. Es el dios de los linajes ilustres. Y Yi-3 está relacionado con el dios del Templo del Sol, el cual es un símbolo del nivel infraterrestre relacionado con la guerra, que representa el sol jaguar en su tránsito por el inframundo. Estas 3 deidades están vinculadas con los motivos escultóricos centrales de los tableros. Yi-1 está relacionado con el dios celeste, representado como Axis Mundi en el tablero del Templo de las Cruces, que está estrechamente Templo de la Cruz relacionado por el sol diurno que recorre el cielo. Yi-2 con el dios del maíz, donde una planta de maíz es representada como Axis Mundi en el tablero de la Cruz Foliada. Y Yi-3 es el aspecto del jaguar del sol nocturno en su tránsito por el inframundo. Y un escudo con el rostro solar con el cual el astro, en forma de cabeza de jaguar, se pone sobre el horizonte, simbolizado por una serpiente bicéfala. Tema central del relieve del Templo del Sol. Rituales para la Tierra Madre, rituales para los ancestros gobernantes y rituales para la sanación de la humanidad. El significado de que los rituales se realicen en Palenque es porque para ellos sus dioses aún viven en las ruinas, y es entonces cuando Palenque recuerda a sus dioses. Dentro de sus creencias está la ceiba, que es el árbol sagrado, y también uno de sus mitos es el astronauta de Palenque. Y respecto a las fiestas, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán es la más importante debido a que en ella mezclan aspectos religiosos y rituales. Este mito se debe a que se cree que Pacal podría haber venido del espacio gracias al relieve plasmado en su tumba, pues se aprecian imágenes que dan paso a esa especulación. Se cree que la ceiba une sus raíces en el inframundo, extiende sus ramas por los distintos niveles estelares y se convierte en el eje que conecta lo superior y lo inferior con el mundo terrenal. Existen diferentes árboles que representan los puntos del universo, pero se cree que cada árbol nace de un ente relacionado con el inframundo. Resultados de la encuesta.
El tamaño de la muestra fue de 16 encuestados, de los cuales 62% son mujeres y el 38% son hombres. Entre la población encuestada se encontró que el 31.3% tenía entre 18 y 25 años, seguidos por un 43.8% en el rango de 26 a 33 años, con un 18.8% siendo de 34 a 40 años y el 6.3% restante en el rango de 57 años o más. La ocupación de los encuestados se reparte en los siguientes porcentajes. El 37.5% son estudiantes, mientras que el 18.8% son amas de casa. El 25% pertenece a comerciantes y el 12.5% profesionistas. El 6.3% son personas jubiladas. La siguiente parte del cuestionario aplicado a la muestra incluyó preguntas cerradas acerca de sus patrimonios culturales, naturales, costumbres, tradiciones, gastronomía, bailes típicos del municipio de Chiapas. En términos de gastronomía, se demostró que la población consume menos el salpicón de venado con un 6.2%, mientras que el 12.5% de la población encuestada conoce el pescado sudado con un 25%. El chote de momo y un porcentaje mayor son los tamales de chipil con un 56.3%. Se preguntó a la población cuál es el lugar más visitado del Palenque y se obtuvo que el 56.3% la zona arqueológica, mientras que el 31.3% dijo que la cascada de Agua Azul y Misorja, y un 12.5% indicó que el museo del sitio de Palenque Alberto Ruiz y Luyer. Se preguntó sobre las festividades que se realizan en el lugar. De esta manera se demostró que la más popular en la región es la fiesta de Santo Domingo con un 68.8%, mientras que la fiesta de la Santa Cruz obtuvo un 25% y la Exposición Internacional del Mundo Maya un 6.3%. Sobre las costumbres más conocidas en el Palenque se obtuvo que hay costumbres que tienen el mismo porcentaje y son Nuestra Señora de Guadalupe y Semana Santa con un 31.3%, mientras que la fiesta de San Cristóbal tiene un 25% y el restante pertenece al desfile de los santos con un 12.5%. Entre los bailes tradicionales más importantes se obtuvo que la danza de los parachicos con un 56.3%, mientras que el rascapetate obtuvo un 25% y el 18.8% pertenece al torito. Se preguntó sobre la zona más importante en el Palenque y se obtuvo que es la zona arqueológica con un 50%, mientras que los paisajes naturales como cascadas entre otros obtuvieron un 37.5% y el 12.5% pertenece al pueblo. De las artesanías más sobresalientes se encontró que son las prendas de accesorios bordados con un 68.8%, mientras que se obtuvo un empate entre las piezas de cerámica, madera y ámbar con los atrapasueños con un 12.5% y el 6.3% restante pertenece a los juguetes de Isti. Se le preguntó a los habitantes sobre los templos más conocidos del Palenque. En este se obtuvo que es el Templo de las Inscripciones y el Templo del Sol. Obtuvieron un 37.5%, mientras que el 25% restante lo obtuvo el Templo de la Santa Cruz. Se preguntó cuál es la cascada más representativa del Palenque y se obtuvo que la más representativa es la cascada de Misorja y la cascada de Roberto Barrios con un 31.3% y el 18.8% la cascada de Agua Azul. Nuestra encuesta finalizó con la pregunta sobre el dulce más representativo del Palenque y se obtuvo que el dulce más popular es el puño de maíz con un 50%, mientras que el otro 25% decía que el pan de dulce y chilacayote. El cuestionario se conformó de 10 preguntas centradas en obtener información sobre las costumbres, tradiciones, patrimonios culturales, naturales, dulces típicos y festividades del municipio de Palenque para conocer de esta manera cuáles son las más populares entre la comunidad. Como pudimos ver, Palenque es un municipio que cuenta con una vasta y abundante variedad de paisajes naturales, flora, fauna, gastronomía y rincones llenos de historia, costumbres y tradiciones que hoy en día representan a la región de Palenque. Y también representan su única y majestuosa identidad que siguen conservando esta región y que aunque el mundo entero va teniendo cambios tecnológicos, sociales y económicos y por ende este municipio también, y no es tanto como cambios, sino es más como que el mundo se va actualizando y también tiene que irse actualizando este municipio, y aunque esto pasa, este municipio y su gente tratan de conservar la esencia de su cultura originaria, como su lengua, sus artesanías, sus costumbres y tradiciones, sus bailes y música típica, su vestimenta típica, entre otras características. Sin duda, este es un lugar que vale la pena visitarlo, conocerlo y apreciarlo, ya que las personas que lleguen a este lugar van a quedar sorprendidas y encantados.